Bienvenidos a Babelium. Sé que la mayor parte de los vídeos que hago en este canal son sobre todo de cine. Mi idea original es que hubiera más vídeos de conciertos, incluso alguno de algún viaje, de literatura, pero la verdad es que mi tiempo es bastante limitado y se me van ocurriendo algunas cosas y como mucho al final puedo grabar un vídeo a la semana. No sé si es porque me organizo fatal o porque no tengo tiempo o una mezcla de ambos. La cuestión es que el otro día vi unas preguntas de un tag de literatura que me hicieron bastante gracia y bueno, no son nada del otro mundo, pero la verdad es que pensé que me apetecía mucho responderlas aquí con vosotros y compartir un poquito más esas lecturas que he ido leyendo a lo largo de los años. Después del pedazo tour que os hice el otro día, que no he dejado mucho, pero como ya os dije que muchas de las lecturas que había tenido no eran de libros que tenía en casa, sino de lecturas de biblioteca, de libros prestados, etcétera, pues bueno, hay cosillas que se han quedado en el tintero y aquí, gracias a estas preguntas, pues podré explayarme un poquito más. Así que vamos a ello. Un libro que haya leído más de 3 veces. Tiene que haber bastantes libros que me he leído más de 3 veces, sobre todo cuando era pequeña, pero el que se me ha venido a la cabeza el primero es este, Un mundo feliz de Aldous Huxley. Aparte que, bueno, es un libro que es muy interesante por todo el planteamiento sobre esta sociedad hipotética, pero que realmente hay aspectos de nuestra sociedad actual que nos encaminan bastante a ella. Es un planteamiento que es muy original y que, bueno, que te hace pensar. La verdad es que cuando la breve temporada que estuve dando clases de inglés, tomando clases de inglés, mi profesor pensó que era una buena idea que lo leyéramos en esa lengua, con lo cual la primera vez lo leí hace la tira de años, la segunda lo leí en inglés y creo que luego lo volví a leer en castellano para comprobar qué palabras no había entendido bien o qué expresiones no había entendido bien. Mínimo 3 veces lo he leído. Mi saga de libros favorita. Se me han venido dos a la cabeza, así a bote pronto. Una sería, sin lugar a dudas, Harry Potter, porque es una saga que se puede denominar saga juvenil, saga infantil, me da igual. Es una saga que yo leí cuando empecé a leerla, cuando tenía prácticamente la misma edad que los protagonistas. Me acompañó a lo largo de los siguientes años y fue muy importante para mí. Y la verdad es que hizo que durante muchísimo tiempo inventáramos historias, no sé, potenció muchísimo mi creatividad en aquel momento, las ganas de inventar historias tanto mías como de mi grupo de amigos de aquel entonces. Y por todo eso y por crear personajes tan carismáticos y un mundo que es tan fácil ponerlo en mente, incluso antes de que existieran las películas, pues sin duda alguna tiene un puesto de honor entre mis sagas favoritas. La otra que se me ha venido a la cabeza es totalmente diferente. No sé si la saga tiene un nombre, pero bueno, es la formada por los 3 libros de la vida de Frank McCourt, Las cenizas de Ángela, Lo es y El profesor. Y realmente me parece tanto una vida apasionante como una manera espléndida de explicar las cosas con mucho humor, con mucha amargura cuando es necesario, pero con ese positivismo que hay impregnando cada página. Me parece una trilogía muy buena. Libro favorito de mi saga favorita. Me tengo que quedar con un libro de cada una de las sagas que he mencionado antes. Si es Harry Potter, me quedo con El Cáliz de Fuego, porque a pesar de que prácticamente todos los libros me gustaron muchísimo y el prisionero de Azkaban era brutal, El Cáliz de Fuego me gustó muchísimo porque ya se empezó a intuir cierta madurez en la trama, en las relaciones, en que estaban creciendo, ciertos conflictos que me sorprendieron y además me hicieron pupa, por decirlo de alguna manera, porque cuando ya te has encariñado con los personajes y vas creciendo con ellos, pues sientes un poco sus penas como si fueran tuyas. Y ese nivel de empatización se me hizo muy acusado en este libro. De la saga de Frank McCourt, mi favorito es Las cenizas de Ángela, porque es una manera de mostrarte la infancia, una infancia plagada de escenas muy amargas,
hay muerte, hay penurias, pero estás todo explicado de una manera que realmente, no sé, es muy accesible y al mismo tiempo creo que tienes que tener una edad y que no te machaque mucho emocionalmente para leer esto, pero es muy recomendable. Un libro que me haga feliz. La verdad es que no se me ocurre ningún libro concreto, una lectura que me haga feliz. Hay veces que lees un libro, lees un pasaje y te sale una sonrisa automática porque dice algo que tú sientes de esa misma manera o porque crees que ha puesto en palabras suyas algo que te rondaba por la cabeza y a lo que tú mismo no sabías ponerle palabras. Pero supongo que muy buena parte de los libros que leía cuando era pequeña me harían sacar una sonrisa si ahora los releyera. Desde los libros de Roald Dahl, Las Brujas, por ejemplo, como todas esas novelitas de Christine Nostindler, Minnie, Intercambio con un inglés, no sé, Conrad. Esos libros me traen tan buenos recuerdos y me retrotraen a una época tan bonita de mi vida en la que no había ni preocupaciones ni muchas tonterías que es imposible que no me hagan sentir feliz. Un libro que me pone triste. En primer lugar había puesto Nunca me abandones de Kazuo Ishiguro porque la verdad es que es una novela que vas acumulando ese sentimiento de tristeza, pero luego se me ha ocurrido que hay otro que realmente es potentísimo a la hora de hacerte sentir mal, y es este. La carretera de Cormac McCarthy es un libro muy corto. Si tenéis la ocasión, leedlo porque es brutal la manera como te hace sentir a lo largo de toda la novela. Eh, es como un frío que se te va metiendo dentro y que no sale incluso cuando terminas la novela y es muy peculiar y tiene un valor increíble que una novela te haga sentir de esa manera. Y por cierto, la adaptación cinematográfica a mí me gustó mucho, creo que refleja muy bien el espíritu del libro. Un libro que esté sobrevalorado. Ya sabemos que las opiniones son totalmente subjetivas. También hace mucho tiempo que me lo leí, pero para mí Seda de Alexandro Barico no me pareció nada del otro mundo. Era un libro que llevaba muchísimo bombo detrás suyo y la verdad es que luego cuando lo leí pues me quedé un poco, vale. También podría decir lo mismo de El alquimista de Paulo Coelho. Fue como, no es para tanto, no es para darle esta dimensión de... En realidad, creo y quiero y espero no parecer muy pedante, pero creo que hay muchísimos libros que están muy sobrevalorados. El problema no es que existan y que haya escritores que hagan ese tipo de libros, que son más sencillos de escribir y evidentemente cumplen una función para entretener y que te pueden gustar y te pueden divertir muchísimo. Pero de ahí a realizar ese tipo de calificaciones de obra maestra, mejor libro del año y etcétera, etcétera, son cosas que la verdad es como ya términos que ya están perdiendo totalmente el sentido y eso la verdad es que en el cine también pasa bastante. Un libro que al principio no me gustó y que acabé adorando. El Principito. Lo tengo, pero no lo encuentro. Por ahí estará. La cosa es que cuando iba a primaria, una profesora mía me lo recomendó. Lo leí, creo que no entendí nada o no capté el sentido o me pareció, no sé, no me gustó, no me dijo nada en aquel momento y años más tarde tuve que cambiar totalmente mi percepción de ese libro porque la verdad es que es una pequeña pieza muy bonita que dice muchas cosas y que realmente creo que merece la pena leerlo. Un libro que me recuerda a casa. Eh, Tochazo. Esta preciosísima edición ilustrada, que ahora no se verá ni una ilustración, del Señor de los Anillos de Tolkien. Mira, aquí hay una. Hay unas cuantas repartidas a lo largo de todo el libro. Están los tres, están la Comunidad del Anillo, las dos torres y el Retorno del Rey, más todos los anexos. Me recuerda a mi casa porque, a mi antigua casa, porque este libro me lo regalaron cuando tenía 13 años, si no lo recuerdo mal.
ya se estaba hablando ya estaban rodando la adaptación al cine y estaba todo el mundo loquísimo. De hecho, no sé si primero vi la primera película y después empecé a leerme el libro y ya me lo terminé los tres antes de ver Las dos torres. Puede que sí que fuera así. Si es así, pues ya podría echar cuentas fácilmente del año de estreno y en la edad que tenía. Pero bueno, por ahí andaba. 13, como mucho 14 años. Em, y me acuerdo, bueno, era Navidad y había, en el día de Nochebuena, había un paquete debajo del árbol y cuando lo abrí, pues me llevé un alegrón brutal. Me llevé el alegrón del siglo porque era un libro que tenía ganas de leer, pero es que además en esta edición y demás, no sé, siempre he sido muy loca de los libros desde pequeña, aunque no leo todo lo que me gustaría leer, demasiadas cosas que hacer. Pero cuando vi este libro, pues la verdad es que me volví un poco loca y por eso de los ratos que lo pasé leyendo y demás, pues me recuerda a mi casa. Un libro que odié. Esta es fácil, aunque seguramente habrá libros que me hayan gustado más o menos a lo largo de toda mi vida. 50 sombras de Grey es de lo peorcito que puede haber y además todo el daño que ha hecho, en serio. O sea, me enerva mucho y me cabrea mucho todo el tema de 50 sombras de Grey. A mí me lo regalaron el primer libro. Ya era un fenómeno por aquel momento, ya te ponían el libro del que todo el mundo habla, bla, 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 bla. Suelo desconfiar de esas cosas, pero bueno, me he leído bestsellers, un montón, además. Y dices, bueno, pues tiene esto, otro, es entretenido. Yo, es que lo de 50 sombras de Grey todavía no lo comprendo, la verdad. O sea, no sé a qué clase, y conozco gente que le gusta, y sigo sin entenderlo, la verdad, porque no sé a qué clase de público le puede hacer gracia ese libro. Es un libro que está pésimamente escrito, hay cosas redundantes constantemente, ya hasta el punto de la extenuación de decir, pero a ver, esto lo ha escrito mi prima de 5 años o una mujer hecha y derecha. Em, Está basado, es un puñetero fanfic de Crepúsculo. Que Crepúsculo no era ninguna obra de arte, pero es que después de leer esto, en serio, lo pongo en los altares, porque tela, está muy mal escrito, es absurdo, o sea, me hubiera reído muchas veces si no fuera porque me daba mucha vergüenza ajena. Ciertos pasajes, esa manera de tratar el sexo, ya no es ni banalizarlo, ni hablar de sadomasoquismo, ni de hablar de una relación libre, no, no. Estamos hablando de una historia de amor camuflada con un poco de sexo vainilla, como dicen ellos, eh, un montón de pensamientos estúpidos con una animadora que tiene pompones en la cabeza, un prototipo de hombre que a mí, sinceramente, me produce una repulsa espectacular. Yo no quiero un tío controlador, por muy trajeado y musculoso que esté, a mí eso me importa tres pepinos, o sea, ya me estoy yendo de tema, pero la verdad es que me da mucha rabia y la verdad es que soy incapaz de verle nada positivo a ello. Pero nada, un libro que ame y odie al mismo tiempo. A ver, me lo estoy leyendo. De hecho, es un libro que tengo desde hace mucho tiempo y lo tengo muy pendiente. Y es este. Es un recopilatorio de cuentos de Kafka. Es un autor que desde que me leí hace la tira de años La Metamorfosis tenía ganas de leer más porque me fascinó ese relato. Me pareció increíble, me hizo sentir fatal y al mismo tiempo pensé, madre mía, escribir algo así de conciso, de sencillo y a la vez de brutal. Entonces, bueno, me compré este recopilatorio de cuentos y digo que lo odio y lo amo al mismo tiempo porque creo que me estoy dejando muchísimas cosas que no entiendo, que no soy capaz de acceder. No soy capaz de acercarme ni un poquito a lo que ese hombre tenía en la cabeza. Y entonces voy leyendo las historias, hay fragmentos que me parecen maravillosos y geniales, y la mayor parte del tiempo estoy batallando entre ese sentimiento de no estoy entendiendo nada de lo que estoy leyendo, pero entiendo que esto sea bueno porque tal y que cual. Entonces es esa mezcla de sensaciones que hace que no es una lectura ligera, al menos para mí. Tengo
chip en la cabeza de que tengo que entender absolutamente todo lo que leo o demás, porque si no, como que no, me cuesta mucho disfrutarlo. Con David Lynch es una de las pocas excepciones que he tenido y por eso me cuesta, pero no voy a abandonar porque creo que merece mucho la pena. Mi escritor favorito. Bueno, esto va a ser gracioso porque va a parecer que lo hago por puro postureo, pero realmente, y aunque no me he leído todos los libros que tiene, Kazuo Ishiguro, el último ganador del Nobel de Literatura de este año, de 2017, es uno de mis escritores favoritos. Eh, Me leí Los restos del día y Nunca me abandones, cuando éramos huérfanos y otro más que era de relatos. Y tenía muchísimas ganas de leer más, lo que pasa es que no los he encontrado en la biblioteca desde hace mucho tiempo y no me quería comprar más libros porque tengo un puñado en casa que todavía no he leído y he querido ser más cauta al respecto. Pero solamente con esos 4 libros entró directo al top de mis escritores favoritos. Me parece un escritor que tiene una sensibilidad muy especial y muy característica para plasmar los pensamientos de una manera muy sutil y la verdad es que crea una especie de... Hay una corriente con el lector que es muy interesante porque tú sientes que estás entendiendo más cosas de las que los propios protagonistas entienden o quieren entender. Y eso hace que la lectura, bueno, sea espectacular. Además que, sobre todo, bueno, la más conocida es Nunca me abandones, pero Los restos del día es un libro excepcional. Lo que, bueno, mi otro escritor favorito, para que no parezca que aquí de esto, Stephen King. ¿No es el mejor escritor del mundo? No lo es. Hay muchísimos escritores 1000 veces mejores que probablemente racionan un poquito más su ritmo de escritura, escriben más reposados y bueno, y escriben de otra manera que aporta muchísimo. Pero no hay escritor del que haya leído más libros que Stephen King. Admiro enormemente su capacidad de crear historias que enganchen tanto, que sean temas tan apasionantes, decir, ¿cómo no se me ocurrió esto a mí? Si cuando tú te pones a pensar una historia parece que cuesta muchísimo inventarte algo que sea, que enganche. Consigue hacer la mayoría de las lecturas muy amenas, hay temas que se repiten, los mundos están cruzados. Disfruto como una enana leyendo la mayor parte de los libros de Stephen King, así que sí, es uno de mis escritores favoritos, por supuesto. Libro que han adaptado al cine y que hubiera sido mejor que no lo hubieran hecho. Alicia en el País de las Maravillas. Y no me estoy refiriendo a la versión Disney. Me estoy refiriendo al asesinato que cometió Tim Burton. Creo que pocas veces he salido del cine tan cabreada como cuando vi esa película, porque era como hacer reducir a la mínima expresión lo que el libro te intenta transmitir, todas esas problemáticas, todo ese surrealismo, un surrealismo más profundo que no esa parafernalia de vestiditos y de un Johnny Depp hipermaquillado. No sé, no me gustó nada y ya la segunda parte directamente ni la quise ver. Personaje literario masculino favorito. A ver, el primero que se me ha venido a la cabeza, aunque es un trozo, pedazo de mamoncete, es Ignatius Reilly de La Conjura de los Necios, un libro buenísimo de un autor que solo escribió, creo, 2 libros, pero vaya 2 libros. Un autor muy desdichado. Si os interesa, miraros la historia de este escritor porque la verdad es que da penita. Ojalá hubiera seguido escribiendo porque solamente con esto ya se coronó bastante. Ignatius Reilly es un personaje totalmente insufrible que si te lo encontraras en la vida real te cambiarías de acera, te cambiarías de ciudad y seguirías corriendo porque es insoportable, pero leerlo es tan divertido. Me lo pasé tan bien leyendo las peroratas que iba soltando a lo largo del libro, como el resto de personajes le tenían que aguantar. Es genial. Y si he dicho personaje favorito masculino, pues femenino. Para no repetir saga, aunque seguro Hermione Granger estaría entre mis personajes femeninos favoritos, porque lo que he dicho antes, crecí con ella, por decirlo de alguna manera, y me parece un personaje genial, inteligente, independiente, fuerte, segura de sí misma, y muchas otras cosas, un poquito repelente, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero voy a decir otro personaje femenino que se me ha ocurrido que me gustó muchísimo, y es
del libro Mujercitas, que no ha sido adaptado nunca al cine. Hay un montón de adaptaciones y creo que hay otra en progress. Em, Josephine, la hermana mayor, la segunda mayor, es un personaje genial, la más fuerte de las cuatro hermanas, muy adelantada a su época, testaruda como ella sola, independiente, al mismo tiempo súper apasionada, muy cariñosa y con las ideas muy claras. Y además quería ser escritora. Y con eso yo tenía puntos en común cuando era pequeña. Eso y lo de ser cabezota, con lo cual me encantaba el personaje de Joe. Y me hace gracia porque de más pequeña hubiera dicho Beth, pero ahora que ya con unos años ya aprendes a valorar otras cosas y prefiero ser una mujer fuerte como Joe en vez de Beth. Pobrecita ella. Cita favorita de tu libro favorito. Aquí voy a especificar. De uno de mis libros favoritos hay un fragmento que lo he escrito montones de veces porque me conmovió muchísimo, porque yo me sentía muy cercana a ello. Pero sí tengo que decir también una mención especial a un libro de Rodrigo Fresán que se llama Jardines de Kensington, porque es probablemente el libro que en mi vida que lo he cogido, lo he empezado a leer y he subrayado muchísimas y muchísimas y muchísimas líneas. Y la verdad es que no tengo ninguna cita a mano porque ese libro no lo tengo. Cuando no paraba de subrayar, pronto recordé que ese libro era de la biblioteca. Por suerte estaba subrayando a lápiz y pude borrar cositas. Pero al día que me lo compre y lo vuelva a leer, pues tal vez pueda decir algo más. Pero si tengo que decir una cita de uno de mis libros favoritos, voy a leer un fragmento muy pequeñito de La historia interminable. La pasión de Bastian Balthasar Bach eran los libros. Quien no haya pasado nunca tardes enteras delante de un libro, con las orejas ardiéndole y el pelo caído por la cara, leyendo y leyendo, olvidado del mundo y sin darse cuenta de que tenía hambre o que se estaba quedando helado. Quien nunca haya leído en secreto a la luz de una linterna, bajo la manta, porque papá o mamá o alguna otra persona solícita le ha apagado la luz con el argumento bien intencionado de que tiene que dormir, porque mañana hay que levantarse temprano. Quien nunca haya llorado abierta o disimuladamente lágrimas amargas, porque una historia maravillosa acababa y había que decir adiós a personajes con los que había corrido tantas aventuras, a los que quería y admiraba, por los que había temido y rezado, y sin cuya compañía la vida le parecería vacía y sin sentido. Quien no conozca todo eso por propia experiencia no podrá comprender probablemente lo que Bastian hizo entonces. Lo de leer bajo la manta cuando era pequeña era un clásico, ¿eh? Un libro que haya sido bien adaptado al cine. Brevemente, It, por decir uno, que además la adaptación es súper reciente y me pareció que captó perfectamente el espíritu de la novela de Stephen King. Y si queréis más información, pues hay un vídeo por ahí en el canal que me explayo a gusto hablando sobre el libro y sobre la película. Libro de romance favorito. No me gusta mucho el género romántico, lo reconozco, ni en el cine ni en la literatura. Huyo bastante, pero esto es un clásico y me gustó mucho. Sentido y sensibilidad de Jane Austen. Es un libro que tiene un sentido del humor genial. Hay unos diálogos muy afilados, unas situaciones que son muy, que te mantienen ahí y me gustó mucho. Así que este. Primera novela que recuerdo haber leído. A ver. ah, Cuando era pequeña tenía una pequeña manía que era, bueno, ir por la casa y ir cotilleando los libros bueno, los libros que había por casa, que yo en teoría no tenía que leerlos porque no eran de mi edad. Entonces pasó que cuando yo tenía 10 años, se iba a quinto de primaria, pues teníamos que ir dando una lista a nuestra profesora de lecturas que íbamos leyendo cada semana o cada mes, no me acuerdo, teníamos que decirle los libros que íbamos leyendo. Y bueno, yo siempre iba con montones de libros infantiles, de la biblioteca, juveniles y demás que iba leyendo. Y un día le dije a mi profesora que el último libro que había leído era este. No soy mi hija, de Betty McMurray. Bueno, la cuestión es que mi profesora me metió bronca. Lo puedo entender.
es un libro que no es nada apropiado para una niña de 10 años. Lo que pasa es que yo en ese sentido sí que era un poquito precoz y leía cosas que no debía leer, lo cual me ha causado algún disgusto cuando era muy pequeña. Pero yo creo que este es el primer libro, la primera novela adulta que he leído en toda mi vida. Puede que tuviera algún escarceo con alguna novela de estas de Stephen King que había por casa. No sé si Las cuatro después de medianoche o algo de Cujo, pero me dio mucho miedo como para continuar leyendo. Pero este sí me lo leí. De hecho, me lo leí varias veces a lo largo de esos años porque me fascinó eh, como la autora, que está basado todo en su propia experiencia, explicaba su viaje a Irán, cómo luego no pudo volver porque su marido no la dejaba y se quería quedar a la niña y demás. Hay una adaptación al cine que está protagonizada por Sally Field y por Alfred Molina, pero para mí la experiencia real es leer este libro y me pareció fascinante, la verdad. Supongo que es porque era algo tan ajeno a mi mundo y a mi cultura que me parecía, además que el libro está bien escrito y es bastante accesible. Había partes del libro que no entendí cuando era pequeña, más tarde ya sí, pero sí, este sería el primero. Un libro que llevo mucho tiempo queriendo leer. Estoy en ello también, porque el de Kafka lo voy retomando cuando me veo con ganas. La saga de la Torre Oscura. Tenía muchísimas ganas de leerla desde hacía mucho tiempo. Y aunque hace unos años hice una intentona con el pistolero, pues no me enganchó. Y esta vez sí que la he cogido bien. Y me he leído los tres primeros y ahora me voy a poner ya con el cuarto porque no he tenido tiempo. Y eso, hacía mucho tiempo que quería leer la saga de Stephen King y de momento la verdad es que me está gustando mucho. Un libro que me gustaría que hubiera leído más gente. Me voy a retrotraer a mis tiempos de novela juvenil, que leí bastante, y son de esos libros que no conoce casi nadie. Hoy en día casi todos los libros juveniles, aunque ya no los leo, cuando veo las portadas y veo los temas, me parecen todos iguales. Y cuando yo los leía, pues había maravillas como esta. Artemis Fowl, de Eoin Colfer. Me encantaría haber tenido conversaciones con más gente que se hubiera leído esta saga de libros, porque es súper divertida, está muy bien escrita. Tiene algunos desvaríos tecnológicos que cuestan un poco, pero tiene un protagonista que es un chaval superdotado que es más borde que cualquier otra cosa, con un mayordomo que le sigue a todas partes y le protege, y hay un mundo mágico por descubrir, y es muy adulto, está catalogado como novela juvenil, pero en realidad está escrito que se lo puede leer cualquiera, tenga la edad que tenga. Y hace tiempo se rumoreó que iban a adaptarlo, de momento no sé nada, pero bueno, eso, que si un día tenéis ganas de leer algo así más ligerito y queréis volver un poquito a novelas de cuando erais más jóvenes, adolescentes, por decirlo de alguna manera, esta es una buena recomendación. Y ya para terminar, un libro que cambió mi opinión sobre algo. No se me ocurre ningún libro que me haya cambiado mi forma de pensar en algo, la verdad, pero sí puedo decir un libro que si bien no me hizo cambiar mi forma de pensar, sí me hizo reflexionar bastante, sobre todo porque se asemeja a bastantes cosas de las que hoy en día podemos ver, vemos que vamos encaminados. El panorama político actual es como muy... estamos andando en un terreno muy pantanoso. Está todo tan mal que se te viene a la cabeza este buen hombre, el señor Orwell, con su... no se ve, no se ve, ahí estás. 1984. 1984 es una novela que parece que está describiendo un futuro. Es como más tarde la película Brasil, como muchas otras películas que se empeñan en repetirnos una y otra vez que vamos mal. Y no aprendemos, vamos mal y bueno, 1984 pues te habla de manipulación de la información, vigilancia, eh, ausencia de democracia, no sé, trata tantos temas tan en boga y tan... Es imposible no reflexionar un poquito, que no te haga pensar un poquito.
y es una obra de esas que son imprescindibles. Así que esta sería. Y hasta aquí este vídeo. Espero que os hayan parecido interesantes las divagaciones sobre todas estas lecturas, que esto, los vídeos sobre tags y sobre cuestionarios dan cancha para que me líe aquí a hablar y no termine. Y ya sabemos que yo lo de ser parca en palabras no se me da bien. Así que bueno, espero no haberos aburrido mucho, que os haya parecido interesante y ya sabéis, yo encantada de si comentáis, ya sea aquí o en Twitter, diciéndome cuáles son vuestros libros, contestando incluso las preguntas, diciendo cuáles son vuestros libros favoritos y así yo también pues descubro cositas nuevas o las comento con vosotros. Así que nada más, hasta la próxima.